Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa especial de radiodiversidad.com y a través del YouTube de la Asociación La Barandilla. Comenzamos este mes de mayo, pues como todos los meses, con un buen programa de Dola Dola la entrevista, que realizamos a gente muy especial, a gente que se lo merece y que desde la Asociación La Barandilla pues tenemos que dar no solamente un recuerdo, sino un agradecimiento por ser como son. Hoy entrevistamos a una buena persona. Siempre este programa, especialmente Dola Dola Entrevista, no es un programa conflictivo, es un programa simplemente de gente que se lo merece. Y hoy entrevistamos a una buena persona, pues claro, un psicólogo. Voy a contar luego su currículum, lo voy a hacer corto porque si no se me irán ustedes cuando empiece a leer, pero un psicólogo, un doctor en psicología, una buena persona. Eso es lo principal y siempre lo digo. Un albañil puede ser bueno o malo, pero si es bueno te va a cuidar la casa, te va a pintar bien, te va a arreglar las cosas bien. Pues una persona, un psicólogo, si es buena persona, significa que te va a ayudar y que va a hacer que tu vida sea más sencilla. Hoy tenemos a José Antonio Luengo Latorre. Él es catedrático de enseñanza secundaria de la especialidad de orientación educativa, vicepresidente primero del Consejo General de la Psicología de España, ha sido decano presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, has licenciado en Psicología, psicólogo sanitario, experto en psicología, ha escrito un montón de libros, pero lo voy a dejar porque si no, no acabaremos nunca. Don José Antonio, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por tus siempre cariñosas palabras, José Manuel, de todo corazón, de todo corazón. Es la verdad, tengo la suerte de conocerte, no voy a decir que seamos amigos porque no nos hemos ido nunca de copas, pero he tenido la suerte de conocerte en infinidad de eventos, de estar cuando eras decano del Colegio de la Psicología de aquí de Madrid, estar también en vuestra sede. Por tanto, como digo, te he visto en muchos programas, en muchos espacios y lo de buena persona es lo primero. A partir de ahí que tengas una carrera profesional es otra cosa, pero encima hoy un día tan especial, fiesta en la Comunidad de Madrid, pero un día tan emblemático para ti como es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, digo, pues ¿con quién lo hacemos hoy? Digo, pues con el mayor experto que hay en España. Habrá otros, pero al menos para mí el mayor. José Antonio, repito, muy buenos días, un placer. Y hoy me vas a permitir que vamos a hablar del acoso, pero también queremos hablar de un libro que acabas de editar y que viene muy apropiado para el día de hoy. El algoritmo del miedo, José Antonio Luengo. Vamos a hablar luego del libro porque es fundamental. Creo que todos los padres, todos los profesionales, con lo que acabo de decir de quién es José Antonio, tendríamos que comprar ese libro para poder ayudar a nuestros alumnos, a nuestros hijos e incluso a nuestros compañeros. Pero dinos, ¿qué es hoy? ¿Qué representa este Día Internacional del Acoso Escolar para los profesionales y para la gente en general? ¿Por qué tendríamos que hablar hoy y mucho de este día? Bueno, es una excelente pregunta porque me plantea la posibilidad de maridar, de coser dos elementos que son sustantivos en la vida de la gente, en la vida de todos nosotros y nosotras, y sobre todo en el aprendizaje de la vida de los chicos, de los adolescentes, que es cómo podemos concebir un mundo mejor basándonos, asentando nuestras cotidianidades, nuestro cotidiano vivir en el buen trato, en tratarse bien. No estoy hablando de quererse, pero sí tratarse bien, ser respetuoso, ser amable, entender que hay personas que no piensan como nosotros y con las que podemos discrepar, pero manteniendo esa educación esencial en las distancias cortas. Y un segundo elemento que tiene que ver con la prevención de precisamente el maltrato, la prevención del abuso, de la, en fin, de la vejación, del desprecio, del daño, tanto físico como psicológico o ambos, ¿no? Y es importante probablemente en este momento porque en una sociedad cada vez, no lo digo yo, lo dicen personalidades en los distintos ámbitos de nuestra sociedad, una sociedad cada vez más polarizada, pues las experiencias de trato vejatorio
son demasiado frecuentes. La idea esta de que el de arriba puede pisar al de abajo, puede insultar, que no pasa nada, que al final, bueno, pues esto son cosas de la vida, lo hemos normalizado, lo hemos banalizado. La posibilidad incluso de difundir con nuestros, a golpe de clic, ¿no? Lo que otros dicen o hacen con estas maneras indeseables de tratarnos, pues estas son cuestiones que son especialmente relevantes en un momento en el que el ser humano, ha habido otros, pero está en crisis ante lo que se nos viene encima con la experiencia de la inteligencia artificial y lo que sobrevendrá a la misma, ¿no? Por eso es especialmente importante ligar la idea de la prevención del acoso en la escuela a la idea de cómo nos estamos tratando y cómo tenemos que ajustar los adultos, sobre todo, un modelo que haga que nuestros niños y adolescentes perciban que hay otra manera de estar. Siempre desde la discrepancia cuando es necesaria, pero hay otra manera de estar. Fíjate, me estaba recordando, José Antonio, yo he vivido en Sudamérica varios años y recuerdo cifras en el año 2013, por ejemplo, se hablaba que la región del mundo donde más acoso escolar, por decirlo de alguna forma, había, de promedio era en la América Latina. Y recuerdo, te digo por haber vivido allí, países con mucha crispación política. No estamos hablando de política para que ningún oyente se equivoque, ¿no? Por lo que voy a decir yo ahora y que a lo mejor sale a relucir. Pero eran países donde corrupción, el que no ha vivido allí pues no lo puede entender, desde Venezuela, Argentina, cualquier de estos países, Colombia, corrupción muy grave, bandas latinas. Claro, estamos hablando de bandas, pues bandas latinas, una crispación siempre grande entre la clase dirigente, la clase social. Fíjate qué coincidencia, 2013, de las regiones del mundo donde más acoso escolar había. Yo lo he dicho en algún programa, digo, no vean ustedes la televisión, no vean la televisión, sobre todo los informativos, sobre todo los noticieros, da igual de la televisión que sea. Y por la mañana en el coche pongan música, si no quieren poner radiodiversidad.com, pues pongan música, porque si eres de derechas y por algo te pones con la SER, te vas a crispar. Si eres de izquierdas y te metes la COPE, te vas a crispar, pero si eres de izquierdas y escuchas la SER, es que vas a llegar a casa cabreado por todo lo que hacen los malos. Si eres de derechas y escuchas la COPE, es que vas a llevar crispado por todo lo que hacen los actuales dirigentes. Por comparar, yo siempre digo, es que estas broncas políticas que llevamos unos años en España, con unos padres que se crispan, que van todo el día cabreados por lo que hacen los otros, los niños tontos no son. Afortunadamente los niños no ven la televisión, pero mi primera pregunta sería, ¿esta crispación social que tenemos, eso ayuda a los niños a que sean más, como decías tú, más humanos, más sociables? No sé, José Antonio. Pues sí, es evidente que no ayuda, más bien dificulta, más bien entorpece, obtura en fin, la canalización de respuestas saludables, adaptativas. Los niños, adolescentes, viven absorbiendo la leche templada y en cada canción, como decía Serrat, de nuestro modelo de estar, de nuestro modelo de responder, de nuestro modelo de vivir. Y es indudable que la crispación general, social, conlleva también, fin, circunstancias que hagan que llegue a la esfera individual y que estemos más intranquilos, más desasosegados, más inquietos con lo que nos pasa, con lo que está pasando, con lo que hacen los poderosos en determinados contextos. Bueno, y esto tiene una repercusión indudablemente en el día a día, sobre todo cuando como padres o como docentes tenemos relación diaria, cotidiana y además de alto nivel, ¿no? De alta exposición, de alta permeabilidad con niños y con adolescentes. Esto es indudable. La crispación general lleva a procesos, a desarrollos de procesos de crispación individual que también se extiende como un pulpo
pues con sus tentáculos a las personas con las que convivo. Los niños y los adolescentes, esto lo llevo diciendo mucho tiempo, pero es que es de cajón. No, no llegan con sus mochilas vacías a los mochilas, hablo existencialmente, ¿no? En modelos de estar y demás, no llegan con esas mochilas vacías a los centros educativos. Llegan cargados de experiencias, de vivencias, a veces de procesos dolorosos de vida, de traumas, de golpes, de experiencias adversas, y en otras ocasiones de ínfulas, ¿no? De soberbia o de creencia de que yo estoy por encima de todos los demás. Todo eso adecuadamente empaquetadito se mete en las mochilas de los críos y llega ahí. Y como una emulsión, como una especie de solución líquida, pues se despliega luego en el día a día, en el trato cotidiano. Por Oye, lo tanto, tenemos un papel muy importante, claro. fíjate, te iba a hacer otra pregunta que no sé si es correcta, pero hace 40, 50 años, nosotros que ya tenemos la tarjeta dorada de Renfe, podemos hablar, tú tenías pinta de ser un chico, buen chico, pero hay otros que a lo mejor éramos más traviesos. Lo del profesor, la bofetada en los pueblos era lo normal, un pizco, pegarte con un palo en las manos, todo eso era normal, no vamos a hablar de aquello. Pero tengo dos amigas que hace 3 o 4 años cumplieron 61 años y se jubilaron, maestras. Estaban, y no se jubilaron por los niños, hombre, se jubilaron porque se lo permitía la ley, indiscutiblemente. Una 61 y otra 62, si no recuerdo mal. Pero recuerdo que, sobre todo la de Zaragoza, me decía, mira, yo me jubilo, pero es por los padres. Los niños pueden ser impertinentes, vivía en una zona donde sí que había mucho migrante, mucho marroquí, de distintos países, que esto también es complicado, ¿no? Para los alumnos, es complicado para los profesores, tanta lengua diferente, pero ella se jubiló porque estaba harta de los padres. Y decía lo de la bofetada de antes porque como te pegara una bofetada de un maestro, cualquiera volvía a casa y se lo decía a la madre, ¿no? Porque te pegaba probablemente otra. También esa falta de respeto o esa falta ¿cómo diría yo?, de autoridad hacia el profesor, ¿eso beneficia o perjudica a los niños? Bueno, esto es una pregunta, una observación que engloba una pregunta muy interesante. Yo creo que cualquier tiempo pasado no fue mejor, esto es indudable, pero el tiempo que vivimos ahora no es un tiempo que despliegue resultados favorables en los modelos educativos. Eh, yo particularmente soy un profundo y eterno defensor de los y las docentes. Muchos, yo también lo soy profesor, muchos nos hemos equivocado y nos equivocamos en el día a día. El sistema educativo, en fin, en la fórmula de interpretación que tiene de sus responsabilidades en los centros educativos y demás, desplegar en los centros educativos, también a veces falla y no tenemos buenos días y un centro funciona mejor que otro. Esto es indudable, pero lo que es evidente es que esos espacios de trato cotidiano y demás que se dan en las escuelas están prácticamente siempre asentados en gente que quiere hacer las cosas bien, que son y somos los docentes. Los, eh, Se habla mucho de una infancia, de una adolescencia sobreprotegida, invocando la idea de que los padres sobreprotegen o sobreprotegemos a nuestros hijos, generando así una suerte bueno, pues de mecanismo de defensa ante cualquier circunstancia. No creemos a los docentes, creemos más a nuestros hijos cuando surge cualquier tipo de conflicto. Y esto en algunos casos es absolutamente real. Pero lo que es una evidencia es que no hemos cosido bien la necesidad de generar buenos cauces de participación, de colaboración, de trabajo compartido entre familias y docentes en las escuelas, en las comunidades educativas. Estamos todavía años luz, pero
nuestros docentes tienen hoy en día muchas dificultades en el contexto de las relaciones interpersonales con alumnos y con familias, fundamentalmente porque no se acaba de entender que el docente es una autoridad pública también. Y es alguien que está ahí cumpliendo con una responsabilidad, con una función tremenda de educación, como la cumplen los enfermeros, las enfermeras, los médicos y las médicas en la sanidad pública, y que lógicamente tiene su papel. Que los demás tenemos que intentar siempre trabajar desde una perspectiva colaborativa, sobre todo muy respetuosa. No, en fin, no hay buenos tiempos, ¿no? En este caso, para las relaciones interpersonales. Esto es verdad en este contexto del que estamos hablando. Y ya tenemos que pasar a hablar de tu libro, pero una última pregunta. Teléfono. Esto del teléfono. Yo el otro día hablando con una persona que vive un poco de los TikTok y de todas estas cosas que hay profesionales, ¿no? Y me hablaba sobre temas de prevención del suicidio, quería que le explicara yo para él transmitir a sus seguidores, ¿no? Y le decía qué es lo que hay. Y cuando me explico qué es lo que hay, es que los mundos han cambiado y en el colegio pues te gritabas hace 40 años y te metías en casa y allá, como casa era sagrada, cerraba la puerta y no podían entrar. Insultabas a alguien, pero tenía que ser en la calle. Ahora tenemos estos aparatitos, los teléfonos, que están las 24 horas del día y que la gente se insulta y encima los niños, no sé si te lo escuché a ti o a Néstor Serman, a otro compañero amigo tuyo, psiquiatra, una vez, que decía es que, porque yo le preguntaba, ¿y por qué no cortan los teléfonos los niños en vez de estar mirando ahí qué les dicen, ¿no? Y que dice, bueno, son como las personas, quieren saber qué se dicen de ellos. O sea, lo normal sería que dejaran de ser acosados, pues apago el teléfono, pero los niños ¿qué quieren saber? Entonces yo les decía que es otra sociedad diferente la que tenemos ahora, tenemos que estar acostumbrados, no hay remedio. Antes veíamos el Live o veíamos, te acordarás, Interview, aquellas revistas donde veías a chicos o a chicas los pechos y era otro tipo de amor. Ahora es que se ven brutalidades a través de los teléfonos. Entonces, esto está perjudicando a los mayores, ya está claro que sí, que estamos en un restaurante y estamos más pendientes del teléfono que de la comida. No sé qué vemos, pero estamos pendientes. A los niños esto les está perjudicando. Tal vez tuviéramos que hacer como algunos países que se plantean, Inglaterra, Australia, empezar a cortar las redes a los jóvenes. Cuéntanos y luego hablamos de lo que quiero hablar hoy, el algoritmo del miedo. Yo sí creo que están perjudicando al equilibrio en salud mental, sin lugar a dudas. Están perjudicando al bienestar de las personas en general. Pero cuanto más vulnerables somos, menos experiencia tenemos en la vida, más posibilidades hay de que se perjudique. Aquí hay una cosa muy cierta, es decir, nosotros estamos donde estamos porque se ha dejado a la industria hacer lo que estime y lo que le interesa, lo que le haya interesado. Y hay, hoy en día, afortunadamente, ya las sociedades científicas de salud en general, psiquiatría, neurología, neuropsicología, psicología, pediatría, neuropediatría, se han puesto de acuerdo para decir, oiga, miren, que esto es un problema de salud pública, que esto no, sí, que podemos debatirlo en las tertulias y demás, pero esto está perjudicando gravemente la salud de nuestros adolescentes. Por lo tanto, vamos a tener que parar máquinas y vamos a tener que ver qué cosas hay que reconducir y en qué cosas hay que decir que no, pero además de una manera manifiesta. Mira, José Manuel, cuando yo escucho a los chicos en distintos contextos, en jornadas y demás, en algunos talleres, y les preguntamos qué hay de bueno en el entorno digital, aparecen dos cosas muy significadas: buscar información y la socialización. Y yo les digo, vale, pues perfecto. Y ahora decirme qué cosas hay de riesgo o que sean nocivas. Y no paran. Y dan muchas, que tienen que ver con la cantidad de espacios absolutamente oscuros en los que entran con una facilidad pasmosa. Desde el momento en que ya está suficientemente acreditado que determinadas redes, determinadas plataformas, determinados programas, determinadas aplicaciones han sido diseñadas para generar adicción, el debate
no debería ir por una nueva reflexión sobre si esto lo... No, no, no. Hay veces que hay que decir que no. A los niños, a nuestros adolescentes, les estamos dando tecnología de muy alta sofisticación antes de tiempo. Y están entrando en escenarios virtuales antes de tiempo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y me dicen, ayer lo escuchaba en Toledo, en unas jornadas en las que estuvimos organizadas por las Cortes de Castilla-La Mancha. Me dicen, bueno, teóricamente el entorno digital nació para hacernos más libres. Y yo pregunto, ¿nos ha hecho más libres o más esclavos? Es evidente que nos ha hecho más esclavos, sin lugar a dudas, y mucho más a los que no tienen capacidad suficiente como todavía, porque están creciendo, como para entender qué les está pasando. Esto se nos ha ido de las manos. Pues José Antonio, vamos a hablar de una realidad. Hoy es un día muy especial, tan especial que estamos hablando en el Día Internacional del Acoso Escolar. Pues vamos a hablar de una recomendación y no es porque estés al otro lado del micrófono de la pantalla. Repito, conozco tu trayectoria, todo el mundo conoce tu trayectoria. Hay un libro de Plataforma Editorial que se acaba de, yo creo que ahora nos vas a decir, pero reciente este mes pasado de abril, José Antonio Luengo, El algoritmo del miedo, radiografía del acoso escolar y además... está con el prólogo de un amigo común, otra de las personas, si estuviera él aquí, diría otra de las personas que más entiende de acoso en niños, sobre todo, entre otras cosas, pues tiene una residencia dedicada a niños con graves problemas, que es Javier Urra. Cuéntame, ¿qué vamos a encontrar? Porque hoy sí que tenemos que decir una cosa clara. Bueno, pueden seguir viendo telediarios, todo lo que ustedes quieran y seguir informándose. Pero si compran este libro, El algoritmo del miedo, que es muy sencillo, plataforma editorial, cualquier buscador, El Corte Inglés, me imagino que en muchos sitios. ¿Qué se van a encontrar? Que yo lo tengo claro, pero para algún oyente que diga, oye, en un día tan especial, a lo mejor no me da tiempo hoy, fiesta en Madrid, pero no fiesta en el resto de España, pero pueden ir el lunes. ¿Qué se van a encontrar comprando este libro, José Antonio, El algoritmo del miedo? Pues mira, José Manuel, es un repaso por lo que en todo el territorio nacional hemos hecho para la gestión de este fenómeno en los últimos 20-25 años. Es decir, es un libro muy documentado eh, que en fin, obligado a investigar de una manera profunda en las distintas comunidades, en los materiales, en los recursos, en las iniciativas que han puesto en marcha. He puesto, lógicamente, mucho de lo que yo he ido aprendiendo en estos últimos 20 años también, que he estado muy ligado al abordaje de este fenómeno, de esta lacra social en puestos de responsabilidad en la administración, y hago un repaso de lo hecho. Pero planteando aquellas cosas que han, en fin, tenido resultados favorables y aquellas cosas, lo digo con absoluta sinceridad, aquellas cosas que no han dado buenos resultados o que incluso han tenido efectos desfavorables. Porque no todo lo que hacemos, aunque sea bien intencionado, da buenos resultados en la vida. Entonces, es un repaso, pues eso se habla de radiografía, de lo hecho. Hay investigaciones, hay datos, hay algunas cuestiones ligadas a los números, ¿no? El impacto que esto está teniendo y demás, comparativamente en nuestro país, pero luego está cargada de sensibilidad. Esta es una historia cargada de sensibilidad, está cargada de testimonios, de historias de chicos, de chicas que me han contado o que yo he podido conocer su sufrimiento, su dolor. Y en este caso, abundando en lo que Aristóteles nos decía cuando él hablaba del poder que tiene la tragedia en la transformación del ser humano, eh, yo entiendo que profundizar en el corazón de los chicos, de las chicas que han sufrido, que estaban sufriendo esta historia, permite, o esa es mi intención, debe permitir al lector eh, encontrar una clave interpretativa de este fenómeno que esté por encima de números, de porcentajes, de prevalencias, de investigaciones y demás, que esté relacionada con el ser humano que llora,
con el ser humano, en este caso un niño, una niña que está desayunando su colacao a las 8 en casa y que está llorando porque va al infierno. Esta es la historia. Entonces, es un libro muy documentado, pero he procurado darle coserle ese matiz humano, ese matiz de sensibilidad y de visibilización de lo que es el dolor contado a veces de manera ficcionada, en otras ocasiones con historias reales, pero que lógicamente las he trucado, ¿no? Para que no puedan ser identificadas las personas bueno, que permitan al lector cuando acabe decir, ostras, este es un tema serio, este es un tema serio en el que yo ya tengo otra mirada, voy a mirar tanto a víctimas como a las situaciones que se han ido generando, a los problemas que hay, voy a intentar ver en qué medida puedo mejorar. Y de luego serán ideas y propuestas para la mejora, claro. José Antonio, el algoritmo del miedo. Una consulta. La gente va a encontrar la respuesta en el libro, pero por si a alguien no le gusta leer, pues vamos a hacer la pregunta aquí. Un padre, que de repente un niño, se habla de que el 10% de los niños que sufren acoso escolar, incluso más, no quieren ir al colegio. Si un padre de repente ve que el niño no quiere ir al colegio y está claro que se lo dice abiertamente, no vamos a hablar ahora que hay que darle vueltas y hacerle hablar, sino que lo cuenta. ¿Cómo tiene que actuar un padre? ¿Ir al colegio? ¿Dónde tiene que ir? ¿A la policía? ¿Hablar con su profesor? ¿Con el director? Danos esa clave y así ya recomendamos que vuelvan al Algoritmo del miedo, radiografía del acoso escolar. José Antonio Luengo, plataforma editorial. Cuéntanos, ¿qué tiene que hacer ese padre? Bueno, en primer lugar decir que el algoritmo del miedo habla del miedo, de cómo se produce el miedo, cómo se desarrolla el miedo, cómo se despliega el miedo, cómo se genera y cómo es un camino trazado y trillado, ¿no? Y por lo tanto que sabemos muy bien cuáles son sus cauces, cómo empieza y cómo acaba. También se habla mucho en el libro del silencio, eh, que es el gran responsable de que no estemos actuando adecuadamente. Pero a los padres que viven una experiencia de esta naturaleza, yo les diría, en primer lugar, cree a tu hijo. En segundo lugar, no le des nunca no, cuando hables con él, no le des explicaciones que puedan hacerle pensar que él es algo menos, que te está defraudando, que lo que tiene que hacer es envalentonarse. No, 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 no. Hay que ser sensible, hay que escuchar, hay que entender que el dolor está dentro, que ha tenido, en fin, la valentía de contárnoslo y que desde luego no cierre esta ventana. Si la ha abierto para comunicarse con nosotros, que no escuche de nosotros cosas que le hagan pensar, bueno, mira, ya mejor a mi padre no le cuento nada al respecto de este tema. En segundo lugar, tengo que ir al colegio, tengo que ir al centro educativo, al instituto, al centro, en fin, con una actitud de poner de manifiesto, oiga, esto está pasando, vamos a ver qué podemos hacer. Yo creo que sin causas ya preconstituidas, ¿no? Vamos a ver, quiero explicar, no sé muy bien por qué pasa, no sé exactamente cuál es la dimensión, pero quiero contarlo porque mi hijo está sufriendo, pero esto es muy recíproco. Es decir, la persona que está escuchando, en este caso el director del centro, jefe de estudios, tutor y demás, tiene que tener una actitud de absoluta sensibilidad y de evitar frases del tipo, bueno, esto no ocurre, esto no está ocurriendo, bueno, vamos a ver. No, 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 tenemos que intentar ponernos en el lugar de la víctima y no prejuzgar, sino dar garantías, en este caso a los padres, que con una actitud responsable, cuidadosa y también confiada en el centro educativo, pues les permita ver que nosotros vamos a hacer cosas, es decir, vamos a mirar, vamos a ver, vamos a hacerlo con cautela, vamos a hacerlo de manera que no en fin, que no se salten las alarmas y que podamos sesgar la información que vamos a obtener, ¿no? Esto es especialmente importante. Creemos a la persona, creemos al niño, no le asustamos con nuestras manifestaciones, le hacemos ver
que es alguien que merece la pena ser escuchado, que le estamos escuchando, y el centro tiene que adoptar una posición también prudente, muy respetuosa y sobre todo muy responsable, de decir, a lo mejor están pasando cosas, no las hemos visto, pero vamos a observar y vamos a ver, y desde luego vamos a hacer para que tu hijo deje de sufrir. Y se nos va el tiempo, pero sí que te he escuchado en alguna entrevista la importancia que es que los jóvenes aprendan, digo los niños de primaria y secundaria, que aprendan a defender a la persona que está sufriendo un acoso, denunciando ante los profesores o ayudando incluso a ese joven, aunque a veces se pueden arriesgar a que le den en la coca, ¿no? Terminamos ya con eso. Es importante que los niños sepan ayudar. Sí, esto es especialmente importante. Los centros que han conseguido erradicar el acoso de sus aulas, de sus pasillos, incluso de los trazos electrónicos que se mueven entre sus escolares, lo han hecho generando aulas compasivas, aulas bondadosas, aulas donde el cuidado, sobre todo de los más vulnerables, los más débiles, los más necesitados, ha sido considerado lo relevante, lo importante. En la medida en que yo fomento una mirada bondadosa hacia la persona vulnerable, una mirada de cuidado, y hago extensivo este modelo a un grupo cuanto más amplio, mejor del aula, estoy consiguiendo parar el fenómeno. Porque el violento puede estar y puede ejercer sus acciones, pero los chicos, las chicas, en este caso bondadosos, van a salir en defensa de la persona dañada. Y por lo tanto, no se van a producir esos fenómenos de jaleo, de aplauso, de este tipo de conductas que son tan tremendamente dañinos, porque lo que hacen es sostener de alguna manera la acción agresora y al agresor. Esto es especialmente importante. Pues queridos oyentes, que ha sido un placer, repito como he dicho al principio, que estén al otro lado de la pantalla a través del YouTube de la Asociación La Barandilla o aquí en radiodiversidad.com. José Antonio, felicitaciones por ser como eres, felicitaciones por este libro El algoritmo del miedo, que seguro que a muchos profesores, a muchos padres, a muchos periodistas y sobre todo a la gente que quiera saber qué es lo que está pasando con el acoso escolar en España, pues van a tener unas claves muy importantes en este día tan especial como es el 2 de mayo. José Antonio, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Y compraremos el libro y iremos a que nos lo firmes, seguro que en la Feria de Madrid del libro que empieza a final de este mes de mayo y sigue durante los primeros días de junio, que seguro que allí te tendremos. Muy bien, pues muchas gracias de todo corazón a la Fundación y a ti siempre por tu cariño de siempre y absolutamente sincero. Es cálido, es amable, es acogedor. Muchísimas gracias. Un abrazo, querido amigo. Pues nada, amigos oyentes, ya saben, el algoritmo del miedo, no pierdan tiempo. Si han escuchado este programa, aparte de escuchar a una excelente persona, sobre todo en un día tan especial, se lo recomendamos aquí desde La Barandilla, el algoritmo del miedo. Con eso nos vamos. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com.